Todavía recuerdo el olor del café recién hecho aquella mañana de octubre. Era mi mezcla favorita, la que mi esposo siempre me traía de sus viajes de negocios. Me encontraba en la cocina de nuestro apartamento en el Eixample de Barcelona, tarareando una canción mientras preparaba el desayuno. Afuera, el sol de otoño bañaba las calles con esa luz dorada que tanto me gustaba fotografiar. Llevaba 7 años casada con Marcos. 7 años que me habían parecido un suspiro. Nos conocimos en la universidad, cuando yo estudiaba arquitectura y él cursaba finanzas. Fue amor a primera vista, o al menos eso creí durante mucho tiempo. Me llamo Camila, tengo 34 años, y hasta hace poco pensaba que tenía la vida perfecta. Mi esposo trabajaba como consultor financiero para una empresa multinacional. Sus viajes eran frecuentes, especialmente desde que lo ascendieron hace 2 años. Milán, Londres, Frankfurt, ciudades que yo solo conocía por las fotos que me enviaba y los pequeños regalos que me traía. Nunca me quejé de sus ausencias porque entendía que estaba construyendo un futuro para nosotros. Además, yo tenía mi propio estudio de arquitectura, pequeño pero exitoso, que me mantenía ocupada mientras él no estaba. Aquella mañana de octubre era especial. Mi esposo llevaba 3 semanas en Milán supervisando un proyecto importante, y yo había decidido darle una sorpresa. Nuestro aniversario de bodas caía en 2 días, pero en lugar de esperar a que volviera, compré un billete de avión para ir a encontrarlo. Había reservado una habitación en un hotel boutique cerca de su apartamento temporal, imaginando la cena romántica que tendríamos, las caminatas por las calles empedradas, quizás una escapada a Venecia si el tiempo lo permitía. Mi mejor amiga Lucía era la única que conocía mi plan. La noche anterior me había ayudado a elegir el vestido perfecto, ese de color borgoña que a mi esposo tanto le gustaba. También había empacado su regalo de aniversario, un reloj que había visto admirar en una revista hace meses. Me costó 3 proyectos de diseño ahorrarlo, pero valía la pena por ver su cara de felicidad. El vuelo salía a las 10 de la mañana. Mientras esperaba en la sala de embarque del aeropuerto de El Prat, no podía dejar de sonreír. Revisé por enésima vez la dirección del apartamento que la empresa le había alquilado a mi esposo. Un edificio elegante en el centro de Milán, según las fotos que me había enviado. Pensé en llamarlo para decirle que iba, pero eso arruinaría la sorpresa. Además, había revisado su calendario compartido y sabía que hoy no tenía reuniones importantes. El avión aterrizó en Malpensa poco después de la 1 de la tarde. El aire italiano olía diferente, más cálido de lo que esperaba para octubre. Tomé un taxi directamente al apartamento. Durante el trayecto, mi corazón latía con anticipación. Me imaginaba el momento en que tocaría el timbre, la cara de sorpresa de mi esposo, el abrazo largo y reconfortante que nos daríamos. El edificio era más impresionante de lo que esperaba. Paredes de piedra antigua, balcones de hierro forjado, una puerta de entrada con cristales emplomados. Le di mi nombre al portero, explicando que era la esposa del señor Marcos Vidal del apartamento 4B. El hombre sonrió amablemente y me dejó pasar sin hacer preguntas. El ascensor era antiguo, de esos con puertas de rejilla metálica que chirrían al cerrarse. Subí hasta el 4.º piso con el corazón en la garganta. El pasillo estaba silencioso, alfombrado en un tono verde oscuro que amortiguaba mis pasos. Me detuve frente a la puerta del 4B y levanté la mano para tocar. Fue entonces cuando lo escuché. Una risa de mujer, cristalina y coqueta, salía del interior del apartamento. Me quedé paralizada con el puño en el aire. Quizás era una compañera de trabajo, pensé. Quizás estaban viendo algo gracioso en la televisión. Acerqué el oído a la puerta, conteniendo la respiración. La voz de mi esposo llegó clara y nítida a través de la madera. No te preocupes, mi amor. Camila no sospecha nada. Es tan confiada que se cree todo lo que le digo. El mundo se detuvo. Sentí como si me hubieran vaciado el cuerpo de golpe, dejando solo un cascarón hueco donde antes había una mujer enamorada. Pero las deudas están creciendo, Marcos, dijo la voz femenina. Tenía un acento italiano suave. Mi padre está perdiendo la paciencia. Dice que si no resuelves esto pronto, cortará todos los negocios contigo. Hubo un suspiro largo de mi esposo. Un silencio que se extendió como una mancha de aceite. Lo sé, Renata. Estoy pensando en opciones. ¿Qué opciones? Tu esposa controla la mayoría de los bienes. El estudio de arquitectura está a su nombre. El apartamento de Barcelona también. Otro silencio. Y entonces llegó la frase que se grabaría para siempre en mi memoria como una cicatriz de fuego. Si Camila tuviera un accidente, el seguro de vida pagaría más de 300.000 euros. Con eso podrías saldar la deuda con tu padre y empezar de nuevo. Contigo. Las piernas me fallaron. Tuve que apoyarme en la pared para no caer al suelo. Mi esposo, el hombre con el que había compartido 7 años de mi vida, estaba deseando mi muerte. No por odio, no por rabia, por dinero.
para pagar una deuda que yo ni siquiera sabía que existía. La mujer, Renata, soltó una risita nerviosa. Estás loco. No puedes estar hablando en serio. Solo estoy pensando en voz alta. Pero sería conveniente, ¿no crees? Un accidente de coche, una caída por las escaleras. Estas cosas pasan todos los días. Sentí las náuseas subir por mi garganta. Tuve que cubrirme la boca para no hacer ruido. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas sin control, pero no emití ningún sonido. Mi cuerpo temblaba violentamente, como si tuviera fiebre. Con manos temblorosas, busqué en mi bolso algo con qué escribir. Encontré un bolígrafo y el reverso de mi tarjeta de embarque. Apoyada contra la pared del pasillo, garabateé unas palabras con letra apenas legible. Lo escuché todo. Considera que tu deseo se ha cumplido. Para ti, ya estoy muerta. Me arrodillé frente a la puerta y deslicé el papel por la rendija inferior. Luego me levanté y caminé hacia el ascensor con pasos de autómata. Dejé mi maleta junto a la puerta. Ya no la necesitaba. Ya no necesitaba nada de lo que había traído. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, vi mi reflejo en el espejo interior. Una mujer pálida, con los ojos rojos y el maquillaje corrido. No la reconocí. La Camila que había subido a ese avión llena de ilusiones ya no existía. Mi esposo tenía razón en algo. Su mujer efectivamente estaba muerta. Salí del edificio sin mirar atrás. El sol de Milán seguía brillando, pero yo solo sentía frío. Caminé sin rumbo por calles que no conocía, pasando frente a tiendas elegantes, restaurantes con terrazas llenas de gente que reía y conversaba. El mundo seguía girando como si nada hubiera pasado, mientras el mío se había derrumbado por completo. En algún momento mis pies me llevaron a un pequeño parque. Me dejé caer en un banco bajo un árbol y finalmente me permití llorar. Lloré con todo el cuerpo, con sollozos silenciosos que me sacudían entera. Lloré por los 7 años de mentiras, por el amor que creí real, por la estúpida que había sido al no ver las señales. Cuando el llanto amainó un poco, saqué mi teléfono y llamé a Lucía. Ella contestó al segundo tono, alegre y expectante. ¿Ya lo viste? ¿Cómo reaccionó? Cuéntamelo todo. Al escuchar su voz, se me quebró la mía. Solo pude emitir sollozos entrecortados. Camila, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Le conté todo entre lágrimas. La risa de la mujer, las palabras de mi esposo, el deseo de verme muerta para cobrar un seguro. Lucía escuchó en silencio. Y cuando terminé, su voz era de acero. Escúchame bien, no te muevas de donde estás. Voy a tomar el primer vuelo que encuentre. Envíame tu ubicación ahora mismo. 4 horas después, Lucía estaba a mi lado en ese banco del parque. Me abrazó sin decir nada durante largos minutos. Luego me llevó a un hotel discreto, donde había reservado una habitación. No vas a volver a Barcelona todavía, me dijo con firmeza. Vamos a pensar esto con calma. Vamos a descubrir exactamente qué ha estado haciendo ese miserable a tus espaldas. Durante los días siguientes, Lucía se convirtió en mi ancla. Mientras yo intentaba procesar el dolor, ella investigaba. Resultó que su primo trabajaba en un banco, y pudo hacer algunas averiguaciones discretas. Lo que descubrimos fue peor de lo que había imaginado. Mi esposo tenía una adicción al juego que yo desconocía por completo. Durante los últimos 3 años había acumulado deudas enormes en casinos online y con prestamistas privados. Para cubrirlas, había empezado a hacer negocios con la familia de Renata, una familia italiana con conexiones turbias en el mundo de los préstamos de alto riesgo. El padre de Renata le había prestado más de 150.000 euros a cambio de ciertos favores y eventualmente de la promesa de que mi esposo dejaría a su esposa española para casarse con su hija. Pero eso no era todo. Lucía consiguió que un abogado amigo suyo investigara nuestras finanzas. Lo que encontró me dejó sin aliento. Mi esposo había falsificado mi firma en varios documentos. Había sacado una hipoteca sobre nuestro apartamento de Barcelona sin mi conocimiento. Había vendido unas acciones que mi padre me dejó en herencia. Había vaciado una cuenta de ahorros que teníamos a nombre de los dos para nuestra futura jubilación. Cuando el abogado me mostró los números, tuve que sentarme porque las piernas no me sostenían. En total, mi esposo me había robado más de 200.000 euros, dinero que había usado para pagar deudas de juego, para financiar su doble vida con Renata, para mantener una fachada de empresario exitoso mientras en realidad se hundía cada vez más. El abogado se llamaba Alejandro Torres. Era un hombre de unos 45 años, con pelo canoso y ojos penetrantes que parecían ver a través de las mentiras. Su especialidad eran los casos de fraude financiero y divorcios complicados. Lucía lo había encontrado a través de una amiga que había pasado por algo similar. Tiene un caso muy sólido, señora Vidal, me dijo Alejandro en nuestra primera reunión formal.
ya de vuelta en Barcelona. Falsificación de documentos, apropiación indebida de bienes gananciales, fraude. Su marido podría enfrentarse a varios años de cárcel. No quiero que vaya a la cárcel, respondí. Mi voz sonaba extraña incluso para mí, fría y controlada. Quiero que pague de otra manera. Quiero recuperar todo lo que es mío y dejarlo sin nada. Alejandro me miró con un destello de respeto en los ojos. Podemos hacer eso, pero necesito que se mantenga oculta un poco más. Que su marido siga pensando que ha desaparecido. Mientras tanto, mi equipo reunirá todas las pruebas necesarias para un golpe definitivo. Durante las siguientes 3 semanas, viví en un apartamento que Lucía alquiló a su nombre en un barrio al otro lado de la ciudad. Mi esposo, mientras tanto, montaba un teatro de marido preocupado. Publicaba mensajes en redes sociales preguntando si alguien había visto a su esposa. Llamaba a mis familiares con voz angustiada. Incluso contrató a un detective privado, aunque sospecho que fue más por mantener las apariencias que por genuina preocupación. Pero nunca fue a la policía a denunciar mi desaparición. Nunca contactó a los hospitales. Y lo más revelador de todo, a los 4 días de mi desaparición, Renata apareció en Barcelona. Lucía la vio salir del apartamento que yo había compartido con mi esposo, maquillada y sonriente, como si ya fuera la dueña del lugar. Esa imagen me dio la fuerza que necesitaba. El dolor se transformó en determinación. La víctima frágil que había llorado en un parque de Milán se convirtió en una mujer decidida a reclamar lo que era suyo. El día de la confrontación llegó en una mañana gris de noviembre. Alejandro había organizado una reunión en su bufete bajo el pretexto de discutir un posible acuerdo extrajudicial. Mi esposo y Renata fueron convocados, aunque no sabían que yo estaría presente. Me vestí con cuidado esa mañana. Elegí un traje de chaqueta azul marino, profesional y elegante. Me recogí el pelo en un moño bajo y me maquillé con precisión. Cuando me miré en el espejo, vi a una mujer diferente. No mejor ni peor, solo diferente. Más dura, más sabia, más peligrosa. La sala de reuniones del bufete tenía ventanales que daban a la Gran Vía. Mi esposo y Renata ya estaban sentados cuando entré. La expresión de mi esposo al verme fue algo que guardaré para siempre en mi memoria. Primero incredulidad, luego miedo, finalmente pánico puro. Renata, por su parte, palideció visiblemente. «Buenos días», dije con voz calmada mientras me sentaba frente a ellos. «Espero que no les moleste que me una a esta reunión». «Camila, yo. Puedo explicarlo todo», balbuceó mi esposo. «No me llames por mi nombre», lo corté. «Y no hay nada que explicar. Todo está muy claro». Alejandro tomó la palabra entonces. Con voz profesional y despiadada, fue presentando cada prueba. Los extractos bancarios de las cuentas secretas, los documentos con mi firma falsificada, las fotos de mi esposo con Renata en Barcelona, Madrid, Milán, las grabaciones de sus llamadas telefónicas hablando de sus planes. Y finalmente, la declaración de un testigo que había escuchado a mi esposo expresar su deseo de que yo muriera para cobrar el seguro de vida. Con cada documento, con cada foto, mi esposo se hundía más en su silla. Renata lo miraba con desprecio creciente, como si de pronto viera al hombre que realmente era. «Tienen 2 opciones», dije cuando Alejandro terminó su presentación. La primera, llevamos esto a los tribunales. Mi abogado entregará todas estas pruebas a la fiscalía. Se enfrentará a cargos de fraude, falsificación y posiblemente conspiración. Pasará los próximos años en prisión y cuando salga, seguirá debiendo dinero a la familia de su amante. Hice una pausa, disfrutando el silencio aterrorizado que llenaba la sala. La segunda opción. Firma los papeles del divorcio ahora mismo. Renuncia a toda reclamación sobre el apartamento, el coche, mis cuentas bancarias y mi negocio. Asume personalmente todas las deudas que ha contraído. Si acepta todo esto, retiraré los cargos penales. Mi esposo me miró con ojos suplicantes. «Camila, por favor. Fueron 7 años. Tienes que entender que estaba desesperado. La deuda crecía y no sabía qué hacer. Te quiero, de verdad te quiero». Sentí una oleada de náuseas al escuchar esas palabras. ¿Me quieres? Me robaste. Falsificaste mi firma. Deseaste mi muerte. Eso no es amor. Es parasitismo. Me levanté de la silla y lo miré desde arriba. Firma los papeles o prepárate para ir a juicio. No tengo prisa, pero tú sí deberías tenerla. Porque el padre de tu amante no va a esperar eternamente por su dinero. El silencio se extendió durante largos segundos. Finalmente, mi esposo bajó la cabeza y tomó el bolígrafo que Alejandro le ofrecía. Firmó cada documento sin mirarme.
Cuando terminó, me di la vuelta y salí de la sala sin decir una palabra más. Afuera, el cielo de Barcelona seguía gris, pero a mí me pareció el día más luminoso de mi vida. Han pasado 14 meses desde aquella reunión. Mi vida es completamente diferente ahora. Vendí el apartamento del Example y me mudé a un piso más pequeño pero acogedor en Gracia, un barrio lleno de plazas con árboles y cafeterías con terraza. Renové mi estudio de arquitectura. Contraté a 2 asistentes talentosas. Y por primera vez en años, mi negocio está creciendo por mérito propio, no por los contactos de mi exmarido. Lucía sigue siendo mi mejor amiga, mi confidente, mi roca. Cada domingo almorzamos juntas y nos reímos de lo absurda que puede ser la vida. A veces todavía me despierto en medio de la noche con el eco de aquella frase terrible en los oídos. Pero cada vez es menos frecuente, cada vez duele menos. De mi exmarido supe por casualidad hace unas semanas. Una conocida en común me contó que él y Renata se habían casado, probablemente porque el padre de ella lo exigió como condición para no cobrarle la deuda de forma violenta. Viven en un apartamento pequeño en las afueras de Milán. Mi exmarido trabaja como vendedor de seguros, irónicamente. Renata, acostumbrada a una vida de lujos, aparentemente pasa los días quejándose en grupos de Facebook sobre lo difícil que es vivir con un presupuesto ajustado. Cuando mi conocida me contó esto, esperé sentir satisfacción, venganza, algo parecido al triunfo, pero lo único que sentí fue indiferencia. Ese hombre ya no significa nada para mí. Es un extraño con el que compartí 7 años de mi vida, nada más. Lo que sí siento es gratitud. Gratitud por Lucía, que dejó todo para volar a Milán cuando más la necesitaba. Gratitud por Alejandro, que luchó por mis derechos con la ferocidad de un león. Y gratitud, extrañamente, por aquella mañana de octubre en que mi mundo se derrumbó. Porque de los escombros de esa vida falsa, construí algo auténtico, algo mío, algo que nadie puede quitarme. Ayer, mientras cerraba el estudio después de un largo día de trabajo, me detuve un momento a mirar por la ventana. El sol de otoño bañaba las calles de Barcelona con esa luz dorada que tanto me gusta fotografiar. Pensé en la mujer que había sido hace poco más de un año, la que preparaba café por las mañanas tarareando canciones, la que creía ciegamente en su marido, la que no sospechaba nada. No la echo de menos. Era ingenua, vulnerable, fácil de engañar. La mujer que soy ahora es más fuerte, más sabia, más completa, y aunque el camino para llegar aquí fue doloroso, no cambiaría nada. Porque ese dolor me enseñó algo valioso, que la única persona en quien puedo confiar completamente soy yo misma. Mi exmarido quería que estuviera muerta. En cierto modo, su deseo se cumplió. La vieja Camila, la esposa sumisa y confiada, efectivamente murió aquella tarde frente a la puerta del apartamento 4B en Milán. Pero de sus cenizas nació alguien mejor, alguien que ya no necesita la aprobación de nadie para sentirse completa. Y esa mujer nueva, esta que escribe estas palabras, está lista para lo que venga. Sin miedo, sin rencor, sin ataduras. Solo con la certeza tranquila de que la mejor venganza no es hacer sufrir a quien te hizo daño. La mejor venganza es vivir bien, ser feliz, y demostrar que su traición no te destruyó. Al contrario, te liberó.